Soy Víctor Machado y estoy encargado del licenciamiento de música de producción para Latinoamérica, de la parte de Universal Music, que se llama Universal Production Music. Y pues básicamente es buscar el lugar correcto de la... creo que es mejor que lo tenga más cerca, ¿verdad? Ahí me quedo. Listo. Errores de principiante. Muy bien, pues les decía, yo me encargo de la licencia de música para diferentes productos audiovisuales. Adelante, no te preocupes. Y hoy vamos a estar hablando de cómo licenciar o cómo poder tener música o la forma correcta de tener música en productos como videojuegos o aplicaciones, especialmente videojuegos. Y acá ya veo la presentación abajo. Listo. Perfecto. Pues bueno, el área donde yo estoy trabajando es Universal Production Music. Lo pueden buscar así, van a encontrar el link directo a la plataforma de Latinoamérica. Y no sé cómo venir. Perfecto. Y de lo que vamos a estar hablando va a ser música y videojuegos, claves para un licenciamiento efectivo. ¿Por qué claves para un licenciamiento efectivo? Porque luego se vuelve complicado, se vuelve difícil encontrar el track perfecto o el track o la música o que cubra nuestras expectativas y nuestro presupuesto, que esa es la parte complicada. Y vengo a hablar también de cómo incluir esa parte de presupuesto y esa parte complicada de considerar desde el principio. ¿Cuánto me va a costar tener música? Y si yo quiero una obra en particular o un track en particular o algún autor en particular que me haga la música para mi videojuego, ¿qué tan caro puede ser? Puede ser de 0 a 1 millón, o sea, puede ser muchísimo. Entonces vamos a ver los pasos correctos para hacerlo. Primero que nada vamos a hablar del término sincronización. Hay que entender que sincronización es el término que todos en este ámbito, supervisores musicales y productores que vayan a estar haciendo la búsqueda de la música para los diferentes productos o diferentes contenidos, van a estar pensando en el término sincronización, que sincronización va a significar básicamente pegar esa música a cualquier producto audiovisual. Antes de avanzar, quiero presentarles un par de ejemplos de músicas que hemos sincronizado para algunos videojuegos. La mayoría de los ejemplos que traigo son de Riot Games, porque a lo largo de algunos años hemos tenido varios partnerships con ellos, es decir, varias alianzas con ellos. Y hemos colocado muchísima música y hemos buscado muchísima música para ellos e incluso hemos producido mucha música para ellos. ¿Me ayudan poniendo play? Show up, pick a side, yeah, bring it, got it, hey, starting soon, it's new, they pick it, you go, fill up the cup away, think about it, like sugar, bring it, got it, pop it, it's a new generation, the side, got it. Just don't get to zero, let go, aim your arrow, break the shackles, prepare for battle, it's here and now, like a game where the stage drop it in a kind of place, it's on, show must go on. Bueno, es un ejemplo de uno de los tracks de nuestra librería que fueron incluidos en este licenciamiento.
El ejemplo lo puse porque creo que ahí no me ayuda a saltar. Bueno, los ejemplos que traigo son completamente de un tema creativo, es decir, quiero que pensemos primero, antes que nada, en qué necesitamos, cómo queremos que suene, porque justo en la plática pasada hablaban de qué estás visualizando, ¿no? ¿Qué es lo que tu producto, lo que tú quieres, cómo suena, cómo se ve, cómo se siente, a quién va dirigido? Entonces siempre tienes algo en mente. Incluso estoy seguro que en el momento que escuchan esa canción o que ven esa imagen, saben que hace un match perfecto con el tipo de personas que les gusta ese tipo de videojuegos o ese tipo de estética. Entonces la estética, tanto visual, siempre va súper amarrada de la parte de audio y pues obviamente de la parte musical. Entonces a veces tal vez no necesitamos una obra muy famosa, sino necesitamos la obra que nos dé el mood o la esencia precisa de lo que queremos transmitir. Pues ahora el ejemplo. ¿Me ayudan con el play de este segundo video? Broken and turned away, we set a course on a home. Chosen, you were the one, reaching your way toward home. Baseless, they led us astray, thrown us to the day. Weary, but you just to stay. Will you still fight by our side? The throne down, we will still rise up stronger now, with no doubt. Brace yourself for the storm, though broken and torn. We wait as the waves come crashing down. You're not on your own, I'm right by your side, at the edge of the world. Brace yourself for the storm, we race for the morn, and wait as the waves come crashing down. We'll fight this time, I'm right by your side, hold fast with the wind behind us. Brace yourself, push on forward into the veil, into another world. Will you find what is waiting for us at the edge of the world? Aimless and cast away, a drop in ocean so cold, faced with skies turning gray, still you won't let them take hold. Don't throw down, you know that, broken and worn, no port in the storm to find your way back home, but no, you're not alone. Brace yourself for the storm, though broken and torn. I know that these waves won't bring us down. You're not on your own, with no end in sight, at the edge of the world. I have always been told through legends of old that fortune waits for the brave and bold. You're not on your own, those so far from home. Here we face what is waiting for us at the end of the world. Pues listo, esto es una sensación completamente distinta y creo que acompaña muy bien a este videojuego en particular que se llama AFK Journey, que no sé si alguno lo ha jugado o lo conoce. Sí, pues bueno, pues fue un gran éxito. En un momento, cuando estuvo esta campaña, o sea, esta obra, esta canción
pues subió muchas veces. O sea, pensamos que iba a ser un licenciamiento sencillo, que iba a quedar ahí como que en un video de una sola vez, y estuvo en Estados Unidos muchísimo tiempo en diferentes videos. Y esto, ¿a qué voy con todo esto? Es que justo cuando le das al mood correcto, cuando realmente creativamente tienes una idea muy definida de qué es lo que quieres reflejar, y lo encuentras en la música también, pues tu target o las personas que van a consumir ese videojuego van a sentirse identificados y van a querer tener más cosas que se desprendan del mismo material, del mismo videojuego, del mismo video. Y pues bueno, ahora sí, empecemos con lo bueno, que nos queda solamente una hora. Hay dos cosas que tenemos que pensar siempre cuando vamos a licenciar música. Licenciar música, me refiero, existe una canción y quieres usarla para algo, en este caso un videojuego. Tienes que cubrir los derechos de autor y de fonograma, y esto se va a dividir siempre en dos entidades que van a ser el problema, o sus amigos de toda la vida, que es el editor y el sello, que es lo mismo que el publishing o el label. Y estas dos entidades van a tener dos partes del mismo derecho que tienen que cubrir. El derecho que tenemos que cubrir es el derecho de sincronización. Ustedes van a tener que pagar una licencia o cubrir una licencia, o que los autores y todas las personas involucradas les den esa licencia de uso, que incluye los derechos de autor y los derechos del fonograma. Derechos de autor. Ahora que acaba de salir la serie de Juan Gabriel. Juan Gabriel es dos personajes, el artista y el autor. Todas sus canciones las compuso él, pero aparte compuso obras para muchísima gente. Y esas obras las cantó Rocío Dúrcal, las cantó otra cantidad de personas, ahorita no me puedo acordar. Pero, pues por ejemplo, en este caso, Universal Music Publishing son los que manejan los derechos de autor de Juan Gabriel. Significa que cuando se acerquen a pedir una obra que quiere salir en cualquier lugar, en la serie, en la película, en el comercial, en Instagram o cualquier otro lugar, incluyendo si pasa en algún momento algún videojuego, si es posible, pues el primer paso es llegar con el publishing, con el editor, y revisar el tema de derechos de autor antes de pasar con el sello. ¿Por qué? Porque seguramente será el lugar donde tendremos más fragmentados los derechos. Con él no es el caso, pero todas las obras modernas o la mayoría de las canciones que se encuentren van a tener de 1 a 4, a veces 5 autores, y todos están en diferentes lugares. Alguno estará firmado en Sony, otro estará firmado en Universal, otro estará firmado en Warner, alguno no estará firmado. Se volverá más complicado. Entonces el primer paso es llegar con el publishing, contactar al publishing y decir: necesito esta canción para tal cosa. Y de ahí pueden ver si usan la versión original o cualquier otra versión, pero ese va a ser el primer paso, porque es donde más fragmentado va a estar. Digo, no me quiero meter en muchos detalles. Esto es solamente un check rápido de las cosas en las que tenemos que poner atención y los conceptos que tienen que saber cuando se enfrenten con esto. Hay muchos expertos que los pueden guiar en cómo hacerlo, pero es muy importante que tengan esos conceptos de primera mano. Uno, para que sea más rápido, que sea más sencillo, que no den dos vueltas, y que puedan solicitar exactamente qué es lo que quieren, basados en qué concepto o qué idea creativa tienen ustedes. Como les digo, la siguiente parte son los derechos del máster, y los derechos del máster por lo general los va a tener por completo el label o la discográfica. A veces lo puede tener una sola persona o puede estar dividido, pero muy seguramente va a estar concentrado en una sola persona, y es el derecho del máster, del track. Me refiero a la grabación, que tira derechos distintos. La grabación, justo el track, a lo que le ponen play, representa un derecho distinto al que tiene los derechos de autor, pero ambos juntan este derecho de sincronización que tienen que tener para poder colocarlo en cualquier producto. Por ejemplo,
no me voy a meter tampoco en ese tema mucho, pero por ejemplo, cuando leen la licencia de Spotify de uso o la licencia de cualquier aplicación de uso de música que tengan, lo que les da es derecho que ustedes usen la música, ustedes escuchen la música, pero luego no sabemos y luego en algún restaurante ponen Spotify sin saber, pero o sea, no tiene licencia. Por eso pasa que luego van algunas autoridades y pues les avisan que tienen que pagar otro derecho y bueno. El caso es los derechos de uso de máster los derechos de uso de máster y de autor siempre van a estar concentrados en estas dos figuras y siempre tenemos que estar pensando en que tenemos que contactar a esas dos figuras antes de avanzar a usarlo. No, por favor, jamás usen una obra por más que diga royalty free sin tener una licencia. Porque eso no será la primera vez que alguien llega conmigo a decirme, oye, ¿sabes qué? Es que me demandaron porque usé una canción, pero decía royalty free. Porque normalmente alguien sí tiene el derecho. Entonces, no pueden avanzar si no tienen un papel donde realmente esté definido quién tiene ese derecho y que se los está otorgando a ustedes bajo ciertos términos, ya sea un pago o un beneficio, lo que sea, pero tienen que tener esa licencia. No pueden salir al aire o no pueden tener un producto sin cubrir estas licencias de uso. Ahora sí, vamos con lo interesante. Vamos a ver los ejemplos de cómo podemos hacer música para videojuegos o cómo lo vamos a ir aplicando, ¿no? La primera opción, que creo que es la que todos quisiéramos y la que más nos gusta, es hacer música original, tener un traje a la medida, decirle a alguien, tú te sientas aquí o yo te encierro acá y no vas a salir hasta que no tengas un track así digno de Super Mario o cualquier cosa clásica que sea lo más icónico que pueda sonar, ¿no? Yo creo que bueno, por lo menos yo tengo playlists de canciones de videojuegos porque obviamente crecí en los 90 con toda esta onda de Nintendo, llegó PlayStation, llegó Xbox y pasó algo muy particular. Cada lugar, o sea, cada juego tenía su canción particular y cada vez que jugabas te sabes la canción y la cantabas, por eso es tan importante. ¿Qué pasa cuando tienes una obra a la medida o cuando haces un trato con un músico para que haga esa obra o que haga la música de tu videojuego? Podemos tener diferentes tipos de negocio. Yo les diría desde el principio, si van a estar trabajando con música original, vean cuáles son los términos que a ustedes les convienen, porque a lo mejor no pueden ustedes quedarse con los derechos de la música porque los derechos van a ser patrimoniales y van a ser de quien los hace, pero pueden compartir o pueden comprar los derechos del máster. A lo mejor puede ser un buen negocio si creen que el videojuego va a estar sonando constantemente o va a estar en muchos lugares. Pueden hacer un trato así o pueden buscar hacer versiones de esa música después, pero eso se tiene que hablar desde el principio con el productor de la música y el autor de la música puede ser el productor, puede ser solo el autor o puede ser el productor. Si es así, debería de quedarse o debería de tener los derechos del fonograma y esos tal vez ustedes los pueden adquirir. No sé si esto queda claro porque luego es medio confuso o lo vamos dejando, dígame. Gracias. Buenos días todavía. Fabián Aguilar de Top 7 Radio. Amigo, ya que hablaste de videojuegos, a mí me queda una duda. La mayoría que yo conozco, que son desarrolladores independientes de videojuegos, están utilizando la IA para la generación de la música. En este caso, ya que estamos hablando de derechos de autor a la medida del original, ¿cómo se pueden proteger esas obras cuando la música la hizo prácticamente una inteligencia artificial? Gracias. Ese es un tema muy interesante, pero
justo hablando de cómo proteger los derechos de autor o cómo manejar la producción de música a través de ella, es un tema que se tiene que regular. No está regulado en todas partes, está regulado en algunas. Estados Unidos ya está avanzando con eso, en Europa está mucho más avanzado. Por ejemplo, de lo que yo ya revisé en México, hay algunos huecos que no terminamos de cubrir. No sé cómo esté localmente en Colombia. De hecho, es una plática que podríamos tener completamente aparte, pero la realidad es que no hay una protección, tampoco hay, no tienen una amenaza directa, pero no hay una protección. Eso es lo que existe en este momento. Tenemos un poco un limbo en esa parte, y es algo que vamos a tener que avanzar. O sea, yo creo que no podemos descartar el uso de inteligencia artificial, pero vamos a tener que empezar a regular cómo hacerlo. Desde mi lado, desde lo que yo estoy manejando, mi prioridad es darle trabajo y beneficios y herramientas a los productores, a los músicos que trabajan para hacer estos productos, ¿no? Y estas obras, porque para mí es lo más importante, es que tengamos herramientas, no que nos quiten la parte artística por hacer. Y creo que se va a ir a ese camino, ¿eh? O sea, yo estoy muy seguro de que se va a ir mucho más al tema de que va a ser una herramienta, pero vamos a avanzar en eso, si quieren, al ratito, y en la sesión de preguntas y respuestas podemos dar un poquito más adelante. Hay un ejemplo también que tenemos de música original aplicada, distinto, no directamente al videojuego, sino a una campaña. También esto fue con Riot Fest, fue con League of Legends. Un torneo que se hizo en Chile, que fue tremendo, enorme, y al final querían incluir en el juego una obra con varios músicos y raperos de la escena latinoamericana, pero al final, por tiempos y todo, no entró al juego, pero entró a esta campaña para promocionar ese torneo. ¿Le podemos dar play, por favor? A ver, démosle un minuto nada más, a ver si… Bueno, en lo que arranca, justo la aplicación es también cómo podemos usar esos recursos, ¿no? Tal vez no voy a incluir la música directamente en el videojuego, pero sí en una campaña. Bueno, listo. Si no jala, pues ni modo. Mi fin está listo, le doy la señal para avanzar. Cada uno es único, pero aquí somos igual. Bueno, si quieren lo saltamos, ¿no? Puedes ganar. Quizás lea la muerte con los míos y de… Bueno, nos lo saltamos porque problemas de reproducción, pero sí, bueno, el caso es, juntamos a estas personas para que hicieran una obra original, hicieron esta obra original y fue la promoción para el torneo de League of Legends en Chile, y fue todo un éxito, porque aparte pues se quedó esa obra ya como parte del soundtrack de League of Legends en Latinoamérica. Bueno, vamos a hablar del escenario tal vez más complicado que tenemos para sincronizar, que es el de sincronizar una obra famosa o una canción de un artista conocido. Supongamos que por alguna razón el producto requiere que de tener una obra que sea súper conocida, o porque está pensada alrededor de esa canción. Me ha pasado que licenciemos música famosa para campañas de videojuegos, no precisamente para el videojuego,
Bueno, para algunos, creo que para eSports, para los FIFA y cosas así, sí hemos licenciado algunas cosas famosas, pero en realidad se va más a campañas publicitarias para el mismo videojuego. Pero viene el misma lógica que les contaba al principio. El primer paso que musical o se puede ante un ente internacional no estatal. uno sí toca registrarlo siempre. Es lo importante. No importa dónde decidas registrarlos, porque al final vas a tener esos derechos. Esos derechos van a ser patrimoniales de quien creó la obra. La diferencia es, por ejemplo, voy a hablar de lo que tengo más claro, que es México. Lo registras en derechos de autor. La obra ya es de esa persona. La persona puede decidir ceder el uso de esa obra para lo que sea, y ya el resto pero no pierde los derechos, sigue siendo el autor. Puede ceder los derechos a alguien para el uso comercial o para el uso particular de algo. Y al final, todo el resto de derechos que están alrededor o que genera la obra, que son los conexos, que son los de reinterpretación, los mecánicos, que son un montón de cosas de los que no vale la pena que nos metamos en camisa de 11 varas, diríamos en mi tierra. Todos esos derechos van a estar siempre representados por alguien, dependiendo de tú el uso que quieras hacer, de que yo lo quiero poner en este lugar, es el derecho al que te tienes que preocupar. En el caso de una producción audiovisual, videojuegos o algo, el derecho que tienes que buscar es el de sincronización. Quien tenga el derecho de eso, de sincronizarlo, es quien tiene que darte esa licencia. Ya sabrán ellos si lo registraron, en dónde lo registraron. ¿Una más? Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Tengo una pregunta que se divide en dos partes. Primera, en un estudio de videojuegos independiente o bueno, lo que sea, un estudio de videojuegos, ¿qué roles son importantes a la hora de crear la música o de llegar al punto de licenciamiento? Y la segunda sería como, ¿en qué depende que un estudio decida crear la música desde cero, o como hizo Riot Games en ese caso, de irse directamente a una librería para obtener todos los soundtracks que necesitaba para el uso que le dieron, que le han dado? Ok, de la segunda pregunta de cómo decide un estudio usar música original o buscar de una librería, creo que siempre el 90% de las veces es presupuesto y tiempo, porque muchas veces los proyectos son tan rápidos, tan acelerados, que no vas a tener tiempo a hacerlo. Me pasa con películas, o sea, nuestra música se sincroniza en muchísimas películas, en muchísimas series, y gran parte de esa razón es el tiempo. Salen tan rápido los productos ya que necesitas tener muchas opciones y arrancar de ahí. Y a veces tienen las dos opciones. A veces deciden irse con el músico original, con el músico que va a hacer la música original, y con la librería, porque dicen, voy a hacer el tema principal, pero voy a vestir el resto de las cosas o el resto de los escenarios con librería, porque va a ser más sencillo, no voy a gastar tanto, voy a llegar a mis deadlines, a mis entregas. En la primera pregunta, que es ¿qué roles son importantes? Creo que el primer rol siempre va a ser el creativo, y me refiero, puede cambiar el nombre, pero es la persona que va a dar la línea creativa, ¿no? ¿Por qué lado van a ir? Y creo que tienen que respetarlo, o sea, porque si no, como que el producto pierde sentido al final. Y yo estando en la última cadena, donde llegan al audio cuando no lo pensaron al principio, pasa eso, ¿no? Llegan y dicen, híjole, es que yo quiero hacer una película o un videojuego o lo que quieras medieval, pero ya no tengo presupuesto para crear música medieval. Entonces se vuelve complicado. Creo que la primero es la parte creativa. El segundo rol puede ser un supervisor musical, dependiendo de lo grande que sea el proyecto, y el supervisor musical es para decir
desde el inicio. ¿Sabes que estás pensando en esta canción? Déjame te investigo y te doy un ballpark o un estimado de cuánto puede costar, porque de ahí vas a decidir si lo puedes usar o no. Creo que son las dos partes importantes. ¿De este lado? Víctor, ¿cómo estás? Última pregunta, por favor. Gracias. Tenemos a nuestra última conferencista de esta jornada. Perdón. Para luego salir al almuerzo. Listo. Yo también estoy en la industria musical desde hace más de 10 años y ahorita me quise meter en supervisión musical, algo que de lo que entiendo, pero que todavía la parte de videojuegos es un poco como ajena. Entonces no sé si de repente te pido un consejo, porque desconozco, sé cómo funcionan pelis, sé cómo funcionan series, pero en videojuegos, si me puedes ayudar un poco con las diferencias que hay y si tienes algún consejo, te lo agradezco. Creo que el consejo es, creo que primero hay que entender el modelo de negocio del videojuego, porque todos los videojuegos tienen diferentes modelos de negocio. De ahí va a partir el cómo vas a hacer ese licenciamiento. Creo que esa es la base clave, y digo porque ya me pasó, o sea, también en la diferencia entre sincronizar para un solo video, de que va a estar aquí nada más, a sincronizar a descargas, a sincronizar a usos de usuario, o sea, qué tanto lo usa el usuario o qué tanto venden en ciertas plataformas de publicidad según la cantidad de usuarios. Entonces es eso, o sea, ver cuál es el modelo de negocio de ese videojuego en particular. Pues listo, muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos pronto.